llegando más personitas. Buenas tardes. Bueno, riesgo químico, ¿qué trata el riesgo químico? Recordemos lo que es riesgo y peligro. ¿Quién me ayuda con un ejemplo entre riesgo y peligro? De los que ya hemos pasado por esa capacitación, por el estándar número 7, ¿qué entienden o qué recuerdan como riesgo y peligro? Peligro es lo que está latente. Riesgo cuando pasa perdón, riesgo cuando casi pasa y peligro es cuando pasa. Ok, por ahí me Buenas están dando tardes. un ejemplo de lo que es Bu- Buenas tardes. accidente, incidente, ¿no? Muy bien. Riesgo y Buenas peligro. tardes. El peligro es la capacidad de causar daño y el riesgo es cuando ocurre ese daño realmente. Ok. ¿Quién tiene otro concepto por ahí? Buenas tardes, jefe. Riesgo es quemarse con el extintor y peligro es el extintor, digámoslo así. Ok, muy bien. Riesgo es la probabilidad que sucede. Y peligro que sucede. Ok, por aquí me están dando ejemplos sobre lo que es incidente o accidente. Listo, entonces, por ejemplo, miremos acá el riesgo químico. Empecemos por ese lado. Por acá nos están diciendo riesgo es la probabilidad que ocurra un accidente. Riesgo es una probabilidad, muy bien, ¿sí? Que ocurra algo, perfecto. Entonces, el peligro en temas de riesgo químico, estamos hablando de un riesgo químico, es la probabilidad de que ocurra algo, ¿cierto? Con respecto al químico. Es decir, que el peligro, ¿cuál sería? Ingeniero, por ejemplo, nosotros tenemos el peligro de dejar el alcohol al lado de dispositivos eléctricos y el riesgo es que genere calor y pueda causar una explosión y provocar una reacción química, la cual conllevará incendios y quemaduras. Ok, por acá nos están comentando que el químico sería, de una u otra manera, reforzando lo que nos dice Elizabeth, el peligro. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros tenemos sustancias peligrosas, ¿cierto? Esas sustancias peligrosas, pues, realmente pues, va a ser el químico, ¿no? Entonces, el químico como tal es el peligro y el riesgo es lo que me pueda llegar a ocurrir con respecto a ese químico o a ese peligro, que en este caso es el mismo químico, ¿cierto? Las mismas sustancias, ¿vale? Entonces, tenemos un poco más claro, efectivamente, lo que es riesgo y peligro. Ustedes ya tienen un concepto más avanzado, ¿cierto? Ya tenemos conocimiento sobre ello. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a ahondar en todos los riesgos a los cuales estamos expuestos dentro de mi actividad económica, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues el riesgo o la actividad económica mejor de ustedes, pues es el tema de la farmacia como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a identificar ello. Claro, dentro de los riesgos generales, debemos tener en cuenta, pues que hay unos que tienen más probabilidad de que ocurra que otros, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del riesgo químico, a veces sí nos puede causar un accidente desafortunado, digamos que un evento desafortunado, ¿cierto? Pero no es tan probable, ¿cierto? Porque digamos que la exposición de una otra manera es un poco tenue, digámoslo así, ¿cierto? Según cómo se vea y obviamente según el químico que yo maneje, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué son las sustancias químicas. Tengamos en cuenta esto. Las sustancias químicas, también llamadas agentes químicos, ahí a veces les colocan muchos nombres a estas sustancias, pero a la final son químicos. Los conocemos coloquialmente como químicos, tal cual, ¿cierto? Son sustancias que por la forma de presentarse, ahí vamos a tener que tener, digamos que bastantes, digamos que precauciones según el químico, porque hay diferentes formas de presentarse en el ambiente, ¿cierto? Pueden ser absorbidas por el organismo y producir en poco tiempo o a largo, digamos que tiempo en los años, ¿cierto? Efectos que nos van a causar algunas enfermedades.
Entonces puede que el químico sea tan fuerte que me haga daño en el momento, como hay químicos que pueden ser un poco leves, ¿cierto? En su concentración y puede llegar a causar una enfermedad, digamos que me aparece ya en largos tiempos de yo manipularla, ¿cierto? Entonces es según también la sustancia. Entonces estas se pueden encontrar, acá nos dice que por miles, ¿cierto? De la parte que son artificiales. Hay muchas sustancias artificiales, como también de origen natural, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta ello y poder empezar a clasificarlas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puede llegar a pasar? Pues según la cantidad absorbida o la dosis que yo esté expuesto a esa sustancia, pues viene el tema de la enfermedad o del accidente como tal, ¿cierto? Entonces, por eso debemos tener dos cosas, lo que es la dosis y la dosificación, debemos tener en cuenta ello. De las sustancias químicas naturales, ¿cuáles podemos nombrar? Ustedes que me dicen de una sustancia natural, no artificial, una sustancia natural que sea catalogada química. ¿Quién tiene el conocimiento de ello? Algunos gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, bueno, básicamente esos dos. El CO2 es un gas frío y puede producir quemaduras hasta producir amputación de una vez. No solo quemadura de tercer grado, o sea, daño de tejido, sino amputar, dejaba como una piedra y necrosis. Ok, Y el oxígeno, pues, inflamable. ok, pero ¿esas sustancias son artificiales o son naturales? Natural, el CO2 es natural, el dióxido de carbono lo producimos nosotros y también se puede producir a nivel industrial. Lo utilizan la fotosíntesis de dos formas. Cuando es acuático, cogen CO2 para producir oxígeno. Ajá, También en la Tierra se produce CO2, se coge CO2 para producir oxígeno. Es más, el oxígeno que nosotros respiramos, el 70% es producido en los mares. Todo el mundo cree que es en los árboles y no, es el mar el que produce el oxígeno que nosotros respiramos, porque hay mayor cantidad de algas que son las que producen el oxígeno. el oxígeno. Muy bien. Entonces, vemos que efectivamente hay sustancias, ¿cierto? Que pueden ser catalogadas químicas naturales, ¿cierto? Dentro de estas sustancias químicas naturales, pues obviamente hay unas que según su naturaleza o según desde donde vengan, pueden llegar a causar daño al ser humano, ¿cierto? Ustedes conocen a ver, yo les presento aquí, esta arañita. ¿Quién sabe quién es cómo se llama esta arañita o cómo le Viuda dicen? negra, creo. La viuda negra, sí, señor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Claro, el veneno como tal, son sustancias de una otra manera químicas que nos pueden llegar a ocasionar, ¿cierto? Graves daño al ser humano o digamos que a la integridad nuestra, ¿cierto? Entonces, en el caso de la arañita, según la dosis que recibamos, pues nos puede hasta, digamos que dañar, ¿cierto? Nos puede hasta matar. Entonces, tengamos en cuenta que estas sustancias catalogadas como naturales o sustancias catalogadas como industrializadas o artificiales, que son las que normalmente realizamos nosotros los seres humanos, pues debemos tener en cuenta qué daño nos puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Entonces la dosis depende de la cantidad de sustancia química presente en concentración en el tiempo que permanezca expuesto a la acción, tiempo de exposición. Entonces, según, ¿cierto? La concentración de ese químico o de esa sustancia química, en el caso, por ejemplo, de la araña, digamos que esa sustancia tiene una concentración muy alta, nos puede llegar a dañar, obviamente, en menor tiempo y puede llegar a tener una menor dosis, ¿cierto? Entonces, ya estamos hablando de que la dosis es la que nos puede llegar a afectar según la sustancia y según la composición de esta, ¿cierto? Concentración y pues cuánto tiempo yo voy a estar expuesto a esa sustancia. Hay unas sustancias efectivamente que vienen muy concentradas, en el caso, por ejemplo,
del diablo rojo, ejemplo, ¿cierto? Que es la que les estoy mostrando acá, que lo que debemos hacer de una u otra manera es, obviamente, tener mucho cuidado con esas sustancias, ¿cierto? Que a la final es fácil de conseguir de una u otra manera, ¿cierto? Pero también debemos empezar a identificar esa dosificación. Entonces, cuando ustedes limpian y desinfectan, ¿qué sustancias manipulan? ¿Qué sustancias Hipo- utilizan? El hipoclorito, el jabón, ¿Ok? el jabón, el jabón líquido y el hipoclorito, sobre todo en Por la acá droguería. nos dicen Clorox, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué hacen con el cloro, con el hipoclorito? ¿Cómo lo manipulan? ¿Cómo ejecutan ustedes la limpieza y la desinfección? Diluyéndolo en agua. ¿Ok? Se diluye 5 Diluyen. cc en 1 litro de agua. Exacto, ya están, me están hablando de una dosificación, ¿cierto? Una sustancia, que sea hipoclorito, sea cloro, sea, bueno, la sustancia que ustedes utilicen para desinfectar, ¿cierto? Por acá nos dicen una mezcla con agua, la dosifican en agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debemos, o sea, concentrarlo y acá tenemos que tener en cuenta una cosa, que a veces dicen, entre más cloro yo le eche al agua, más desinfecta. Eso es mentira, porque debe haber una dosificación, ¿cierto? Si en mi dosificación la tengo ya dispuesta, obviamente, hago la mezcla o hago la dosificación en tantos litros de agua, hasta ahí me está diciendo, con eso yo puedo desinfectar el 100%, ¿cierto? Yo no le voy a echar 2 o 3 tapitas o un tanto más de ese cloro para que me desinfecte más, y hay muchas personas que tienen ese error, ¿cierto? Entre más concentrado, entre más huela, más desinfecto o más limpio. Entonces hay que tener en cuenta lo que es la dosis y la dosificación con respecto a la sustancia química. Por eso hay unas tablitas, ¿cierto? Hay unas tablitas de dosificación según lo que yo vaya a realizar. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, Aparte de eso, ingeniero, pues sí, también señora. la mezcla, ¿no? Con qué se mezcla cada ingrediente, porque pues ello también puede producir una reacción química. Por ejemplo, en el caso del Exacto. hipoclorito, si lo mezclamos con jabón, entonces pues ya se crea el gas mostaza y puede generar asfixia, desmayo, irritación en los ojos. Es una cantidad de reacciones que puede alcanzar. Exacto. Entonces, por eso, de una u otra manera, debemos tener en cuenta que si bien en mi actividad diaria o rutinaria, digamos que no estoy todo el tiempo haciendo esa misma actividad, ¿cierto? Digamos que en mis labores normales, no es que yo las esté haciendo todo el tiempo, pues que yo la haga 1 o 2 veces en el día, listo, sí, pero debemos tener en cuenta la dosificación y la manera de realizar las mezclas. Por eso, vamos a hablar ahora sobre la composición o por qué nos llaman o por qué nos dicen, venga, el sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Porque son temas de sustancias químicas y debemos saberlas manejar. Y debemos saber de dónde podemos coger información sobre ello. ¿Listo? Por eso debemos tener en cuenta la clasificación de los contaminantes o de los agentes o de las sustancias químicas. ¿Cómo la encontramos en el ambiente? ¿Cómo encontramos una sustancia química en el ambiente? Sólida, líquida, gaseosa, vaporosa. Exacto, estamos hablando que según su forma física en el ambiente, gas sólido, ¿cierto? Líquido o gaseoso, ¿cierto? Entonces tenemos que acá que según su forma física en el ambiente tenemos la primera clasificación. La segunda clasificación, ¿cuál sería? ¿Cómo se puede clasificar de otra manera la sustancia química? Ya tenemos por la forma física en el ambiente. Tóxica y no tóxica. En este momento, digamos que en este caso nos habla sobre el efecto exactamente sobre sobre el organismo. Si es una sustancia tóxica, pues después no me va a tener un efecto hacia la persona, ¿cierto? Si es tóxico o no tóxico. Entonces vamos a tener Su forma estado, física. Señora, señor, perdón. su estado sólido, líquido, gaseoso. Exacto, en su forma líquida, perdón, en su forma física en el ambiente.
Entonces debemos tener en cuenta que esa clasificación, digamos que los productos, las sustancias químicas o los contaminantes químicos, digamos que son un poco más complejos, ¿cierto? De la manera en que se presenta. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, una sustancia química que sea sólida, ¿cuál podemos relacionar? Una sustancia química Hielo sólida. seco. Hielo seco, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra sustancia química o agente químico lo encontramos como sólido? El Ya tenemos señora, el alcanfor, alcanfor, muy bien. ¿Qué otro? La neftalina. Naftalina, muy bien. Si yo les digo jabón en polvo, ¿eso es líquido, sólido, gaseoso? Un Sólido. polvo sólido. Sólido. Pues sólido, ¿cierto? Y lo usamos normalmente, ¿cierto? Claro que está sólido, pero pulverizado es otra cosa, pero también es un tema sólido. Líquido, que normalmente utilicemos en la droguería. el hipoclorito, Detergente el líquido. El cloro, hipoclorito, el cloros. Un montón, ¿cierto? Y gaseoso, los inhaladores, muy bien. ¿Qué otro? Los desodorantes en aerosol sirven. Muy bien, sí señora, Los repelentes en aerosol. El exacto. extintor, También el gaseoso de una u otra manera tiene su combinación entre gaseoso, según obviamente el tipo del extintor, pero también es un agente químico. Muy bien, listo. ¿Qué pasa? Con los agentes químicos o los contaminantes o las sustancias químicas, como sólidos, líquidos, y hay unas que son suspendidos en el aire que puede tener tanto sólido como líquido. Quiere decir que dentro de las sustancias químicas que están suspendidas en el aire, nos van a generar de una u otra manera más riesgo. Y son las más, ahí sí, peligrosas en cuanto a en el momento que yo los inhale, ¿cierto? Es mucho más fácil contaminarme vía respiratoria que por otra vía, ¿sí? Todo entra por la nariz, ahí sí, el contaminante químico. Entonces estamos hablando de sólidos en suspensión, polvos y humos, entonces ya vamos a ver, venga, yo genero polvos y humos en mi droguería, no, puede que no, pero en alrededor, ¿cierto? En mi vecindario, digámoslo así, puede que hayan, no sé, eh, industrias, el vecino que realice muebles, etcétera, ¿cierto? Pero pueden haber polvos y humos en mi entorno, ¿cierto? Yo tengo que empezar a identificar eso, porque a veces solamente nos enfocamos a lo que genera la actividad o la droguería, ¿cierto? Líquidos en suspensión, aerosoles y nieblas, y lo que son sustancias gaseosas como gases y vapores. Esas cosas las que tenemos que empezar a identificar. Claro, si yo tengo que realizar alguna mezcla para poder desinfectar o limpiar mi ambiente donde yo me muevo, pues yo tengo que identificar si eso me genera polvos húmedos, nieblas, gases o vapores. ¿Sí ven? Tengan en cuenta ello. ¿Por qué? Porque debemos empezar a identificar más allá, ¿cierto? En mi alrededor, ¿cierto? Y no solamente con el tema de sustancias químicas, sino con los demás riesgos, ¿vale? Pues en este caso que estamos hablando de sustancias químicas, pues la idea es identificar aquellas cosas que me pueden llegar a afectar desde afuera, ¿listo? Bueno, si nosotros vemos o identificamos dentro de las sustancias que se manejan, no solamente en limpieza y desinfección, sino las que yo comercializo, identifico estos pictogramas, yo tengo que tenerle un tratamiento especial. De ustedes, ¿quién ha visto estos pictogramas en la mercancía que normalmente ustedes puede que llegan a comercializar?
¿O en dónde lo han visto? El loguito del peligro se encontraba en la creolina cuando la dejaban manejar en droguerías. Es, Las sustancias inflamables en los desodorantes de aerosol. ok, muy bien, esta, muy bien. En los empaques de cloro detergente, Toxicidad, que señor. dice toxicidad, agua categoría 1, el 2.3, que dice el GHSO6. Ese loguito también lo tenía en la creolina. Y en los Ok, aerosolos de los mosquitos, el RAI. exacto. Miren este de acá, miren este de acá. Eso ustedes deben tenerle mucha precaución porque miren lo que dice aquí, cancerígeno. ¿Sí ven? Toxicidad aguda, ya por acá me lo nombraron. Esto pues obviamente me lo hablan en el tema de medio ambiente, ¿no? Donde está el pescadito. Entonces yo tengo que identificar, y muy bien que lo empiecen a ver ustedes en los, digamos que en los recipientes o empaques de las sustancias que uno normalmente verifica, ¿cierto? O que normalmente uno usa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le hago mal uso a esto y me están dando una alerta, pues a veces ocurren los accidentes, pues que desafortunadamente, pues le ocurren más a los niños que a los adultos, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta esos pictogramas. Miren lo que dice aquí, pictogramas de peligro, ¿sí ven? Pictogramas de peligro. Entonces ya empezamos a identificar que hay sustancias peligrosas, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, de este riesgo dice acá, toxicidad aguda, categoría 1, me voy a intoxicar. ¿Cuál es el riesgo de esto? Venga, yo voy a dañar, o muy probablemente daño el medio ambiente. Con las de acá, me puede dar cáncer, ¿cierto? Toxicidad aguda, categoría 4, la del signo de interrogación, perdón, la de admiración, ¿cierto? Entonces yo tengo que verificar todas estas cositas, obviamente acá estamos hablando que son comburentes, inflamables, entonces yo debo verificar esos pictogramas de las sustancias que yo vaya a manipular. Acá, todas las sustancias químicas que ustedes manipulan o que tengan en su droguería, deben tener una ficha de seguridad o deben tener esto, ¿cierto? Pictogramas que me dicen, venga, ¿qué puede llegar a ocurrir con ese químico? ¿Cierto? Si hay sustancia química que no tiene esto, pues uno dice, venga, ¿de dónde viene esa sustancia química? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la produjeron? ¿Qué me puede llegar a pasar? A esas son las que tenemos que tener un poco más de cuidado o no deberíamos utilizarlas, ¿cierto? Porque no hay información. ¿Listo? Entonces, dentro de estas sustancias químicas, obviamente ya empezamos a ver por acá señalización o pictogramas o logos o como lo que ustedes lo quieran ver, pero también van a haber unos efectos en el organismo. Si estas sustancias me empiezan a dar información, como lo es estos pictogramas, pues me van a decir, venga, esos son irritantes. ¿Por qué? Son aquellos compuestos químicos que producen una inflamación debido a una acción química en las áreas anatómicas, ¿cierto? De lo que es o en el momento del contacto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo o me empieza a generar una reacción en la piel, pues venga, esa sustancia es irritante o yo desafortunadamente soy más susceptible a esa sustancia, ¿cierto? Lo que yo les decía, venga, también el tema respiratorio es uno de los que más nos van a dar señales, ¿cierto? Entonces me está diciendo acá, venga, si se me irrita mi sistema respiratorio es porque hay algo que está funcionando mal, ¿cierto? Con la sustancia que estoy manejando. Y lo que son los ojos, eso nos lo estaba comentando Elizabeth hace un momento, son sustancias que nos van o que son irritantes. ¿Listo? ¿Qué otra sustancia o qué otra manera? Los neumoconióticos, los que yo les comentaba con este muchacho acá. Acá nos presentan este pictograma y nos está diciendo, bueno, definitivamente esto me va a hacer daño ¿a dónde? Pues a la parte, digamos que respiratoria, ¿cierto? A lo que es el pulmón, y eso me va a generar de una vez un cáncer,
¿cierto? Es muy probable que yo adquiera un cáncer con este tipo de sustancia o manipulación de sustancia con efecto en el organismo que es neumoconiótico, ¿cierto? Va directamente al pulmón, ¿listo? Por ejemplo, tóxicos sistémicos. Claro, aquí hay que tener en cuenta y es que lo que son los insecticidas tienen digamos que ese efecto, ¿cierto? Claro, no quiere decir que de una vez yo me voy a dañar, ¿cierto? Mi organismo al estar expuesto a este tipo de insecticida, ¿cierto? Ya obviamente según la manera que yo lo utilice y cada cuánto yo estoy expuesto a esa sustancia, ¿cierto? Entonces, normalmente uno, no, venga, vamos a los mosquitos, venga, yo he hecho el químico, ¿cierto? En la habitación y lo que tengo que hacer es salirme de la habitación, es lo más lógico, ¿cierto? Pero hay insecticidas que ya son un poco más industrializados y eso va para el tema de comidas, para cultivos, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que es la exposición, lo que ya vimos, según la dosis que yo recibo y la exposición a ese o el tiempo de exposición a ese químico como tal. ¿Listo? Si yo les digo el tema, por ejemplo, de alcohol, cigarrillo, no sé, el tema de ya sustancias psicoactivas como tal, ¿eso los consideramos como agentes químicos y pueden hacer daño al organismo o los colocamos en otra categoría? Sí, químico, químico. Tóxicos, sí, químicos. Químicos tóxicos, de todo, ¿cierto? Y entra, digamos que en la parte de efectos en el organismo. Claro, esto es un poco más normalizado, ¿cierto? Digamos que de una u otra manera nos estamos haciendo daño, efectivamente, no solamente con el cigarrillo o con, digamos que las sustancias psicoactivas artificiales, ¿cierto? Sino que también el tema del alcohol, pues obviamente, pues eso también nos genera o estamos introduciendo un químico al cuerpo, ¿cierto? Ustedes cuando de pronto o han visto, que de pronto aquí no todos de pronto se toman algún traguito por ahí de vez en cuando, pero las personas que dicen, oiga, yo conozco gente que dice, no, se me borró el cassette, se me borró la memoria, no recuerdo qué hice ayer. Eso es una intoxicación, de una otra manera, ¿cierto? Mucho licor o mucho alcohol en la sangre, pues genera ese tipo de reacciones del cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente el cigarrillo que tiene un montón de químicos, obviamente pues también van a hacer un efecto en el organismo a largo plazo y las demás drogas que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, estos se consideran como anestésicos y narcóticos. Son sustancias que pueden hacer efectos en el organismo, sí, que de pronto no las visualizamos dentro de nuestras actividades diarias, pero también tienen efectos en el organismo, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, como les comentaba hace un momento, no solamente con lo interno de nuestras droguerías, sino con lo externo, que puede llegar a afectar nuestra salud. ¿Listo? Obviamente, algún exceso con alguna sustancia, pues nos va a empezar a ejecutar o a afectar también el trabajo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay otros que vimos que eran los neumoconióticos, pero también tenemos que hablar sobre los cancerígenos, pues que ustedes ven acá es las tejas estas de asbesto, pues obviamente eso en Colombia ya está, digamos que Perdona, prohibido. perdona, Señor, Felipe, que le interrumpa. Estas sustancias que le aplican a la gente, digamos, esas de que la escopolamina, ¿en qué se clasificarían? entran como en narcótico, anestésicos y narcóticos, entran en ese tipo de sustancias. Obviamente, si ustedes ven en ese ejemplo puntual, según la forma de manejarla, ¿cierto? O de usarla, porque a veces vienen de un natural, digamos así, que hay un árbol que se llama el borrachero, no sé si de pronto lo han escuchado, viene por allá de ese tipo de, digamos que natural, pero los efectos son de estos, ¿cierto? Entonces, puede que no le haga daño a la persona, ¿cierto? Según la dosis que tenga, pero pues obviamente hay un efecto. Según la dosis y la concentración y el tiempo de exposición, ya nos va a decir si es un tema agudo o crónico, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que esas sustancias, según
la forma de manejarlas o manipularlas nos va a generar ciertos efectos en el organismo y según pues para qué lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los cancerígenos, en el caso del asbesto, eso en algún momento murió mucha gente por este tipo de cáncer, ¿cierto? Directamente al pulmón. Y sigue habiendo secuelas. Hay personas que aún siguen muriendo por esto, independientemente que hayan salido del mercado, que ya no se utilice acá, ¿cierto? En Colombia. ¿Dónde podemos encontrar ese asbesto aún en nuestro ambiente? ¿En dónde lo podemos encontrar? En la pastilla de los frenos de carro. Exacto. Ahí todavía lo podemos encontrar. Eso aún está en el ambiente, ¿cierto? Entonces imagínense cuántos carros hay. Claro que las pastillas de los carros no se produzcan acá en Colombia, es otra cosa, pero sí se usan, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta lo que les comentaba, muchas sustancias, ¿cierto? Que a veces uno las pasa por, digamos que no les ponen mucha atención, ¿cierto? Pero están aún en el ambiente, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Ustedes creen que me puede a mí hacer daño, no sé, o de pronto lo que son los, ¿cómo se llaman estas sustancias? El maquillaje, por ejemplo. El maquillaje puede llegar a hacer daño o lo que son esas sustancias que uno las utiliza como, por ejemplo, el tema de perfumes, el tema de el mismo desodorante. Ese tipo de cosas me puede llegar a hacer daño, me puede afectar. Sí, claro, todas Hay son una, tóxicas. hay una información de unas investigaciones que cuando se aplican las personas, hombre o mujer, el tema del perfume en la parte del cuello, donde está la laringe y la faringe, tiene una afectación en la parte de la tiroides. Entonces, por eso es que uno no se debe aplicar los perfumes que son químicos en esa partecita. Entonces, yo escuché una charla sobre eso. Exacto, y viene y es una clasificación. Entonces, esos llaman alérgicos, ¿cierto? Claro que según el químico, volvemos a hablar de la dosis, de lo que yo me aplique, en el caso de ese tipo de químicos, y el tiempo de exposición. Claro, vamos a tener en cuenta una cosa. Una cosa son todos los que, esas personas que de una u otra manera las fabrican, y otra cosa es las que las usan, ¿cierto? En todos los químicos, hablando en todos los químicos, el insecticida, por allá el que son neumoconióticos, los alérgicos, todos. Hay unas personas que fabrican, ¿cierto? Obviamente el tiempo de exposición de ellos es mucho mayor, obviamente pues al que la utiliza, ¿no? Pero efectivamente hay efectos y según qué, según las casas que llaman. Entonces la casa tal produce los mejores perfumes del mundo. Sí, eso es, digamos que ellos tienen ya un procedimiento, un protocolo para realizar ese tipo de, digamos que de sustancia para el consumo humano de una otra manera, ¿cierto? Pero hay casas, por ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado, y que es el perfume, no sé, el Chanel X, vale 400.000, y resulta que uno busca o encuentra perfumes que es el mismo Chanel o muy parecido el olor a 15.000, a 20.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más riesgoso? ¿El de la casa Chanel o el del químico de la casa? ¿Sí ven? Entonces a veces uno de una u otra manera uno dice, venga, yo estoy expuesto a un químico que me puede llegar a hacer daño, ¿sí? Y que es de una casa reconocida. Pero si yo compro ese tipo de perfume, maquillaje, lo que sea, no sé, que es el que le dicen coloquialmente el gemeliado o el triple A o el doble A, ¿cierto? Pues yo puedo llegar a tener una alergia, ¿cierto? En piel, en respiración, en el tema respiratorio, en los ojos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que debemos también tener cuidado con este tipo de sustancias, ¿no? Entonces por acá nos dicen todas las sustancias con las que hacen los elementos de aseo personal tienen algún grado de toxicidad, perfecto. Acá nos estaba diciendo Pharmakits. Señora.
De hecho, hace poco en Estados Unidos hubo un pleito muy grande por el teflón, porque el teflón supuestamente pues es la maravilla donde nosotros todo es antiadherente y lo podemos consumir todo el tiempo fácil, ¿no? Cocinar fácilmente, pero resulta que las personas que estaban fabricando el teflón estaban teniendo fallas renales, fallas hepáticas, cáncer, falla también de corazón y resulta que es a causa de la fabricación del teflón. Nosotros, Exacto. como en poca medida, pues estamos consumiéndolo y así digamos que no sale, que porque son antiadherentes no sale, a medida que vamos cocinando en ellos, también estamos expuestos. Por eso ahora muchos países están optando por todo lo que son recipientes en acero para evitar justamente eso, pero como son tan costosos, entonces pues realmente no ha podido tener cobertura para todo el mundo, pero pues el teflón sí, y es todo el mundo lo estamos utilizando. Si queremos fritar un huevo, pues en teflón porque es más fácil, no se pega, no utilizamos aceite, pero sí nos causa daño para otras cosas y son cancerígenos. Es verdad, señora Eli. Así es, entonces imagínense, hay que tener en cuenta, por eso es que estas capacitaciones obviamente van enfocadas a lo que es el riesgo prioritario de sus actividades que normalmente ejecutan, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que no solamente uno se enferma por trabajar, ¿cierto? También uno se enferma por las situaciones que uno normalmente realiza a nivel familiar y social. Entonces, por ello, debemos tener en cuenta que las sustancias químicas, si bien en nuestro entorno laboral, el tema de limpieza y desinfección, pues nos toca, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta y cuidado también, pues, en nuestros hogares y en nuestra vida social, ¿cierto? Entonces, por acá nos comentan, envase de plástico, aceites de cocina, etcétera, muy bien, don Hernando, perfecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las vías de acceso en el organismo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas vías de acceso del químico hacia nuestro organismo? Entonces, ya sabemos una, que es el tema respiratorio, que es cuando nosotros de una u otra manera estamos hablando de que vamos a desinfectar, ¿cierto? Que es donde estamos, ¿qué? Vamos a hacer nuestro aseo, desinfección de nuestras áreas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que puede haber una reacción química y lo podemos inhalar, ¿cierto? Básicamente. ¿Qué otro vía de acceso podemos llegar a tener? Por la piel. Respiratorio. ¿Señor? Contacto directo. Por la Contacto- piel, por ahí. Me escuché La por la piel. dermatitis, los nervios y la Por las respiratoria. Son cuatro. Son cuatro. Respiratoria, Una. dermatitis, Por nerviosa la dermis, y el por la cáncer dermis, y los la piel. Por cánceres. el olfato, por el tacto, por el gusto. Que sería la digestiva, muy bien. Falta una. aéreo, Respiratorio, dermis, digestiva. Los ojos, ¿La de los ojitos? los ojos. No, no es una vía. Nos podemos irritar los ojos, sí, pero no es una vía de ingreso. Las mucosas. Señora, por sangre, Las mucosas. las mucosas sería el respiratorio. Vía oral, sí, vía oral, la digestiva, digámoslo así. La dérmica, muy bien. Falta una. Genitales, No. Si yo les digo vía parenteral, ¿eso a qué suena? A la piel. por las inyecciones, Recordemos estas cuatro. Vía respiratoria, que es la más importante, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta, por acá nos dicen endovenosa. Digamos que ya lo vamos a mirar. Pero que tengan en cuenta que normalmente nosotros, cuando estamos parenteral, es un acceso a vía sanguínea, sí, muy bien.
Cuando nosotros estamos realizando la limpieza y la desinfección, por eso les comentaba que entre más químico yo utilice, no quiere decir que más desinfecte, eso no es real, pero yo debo tener siempre el tema de ventilación activa, ¿cierto? Entonces, no, que yo pues, tengo mi ventilador perfecto, no, que tengo ventanas, hay que abrirlas, puertas, lo mismo. ¿Para qué? Para poder, obviamente, realizar mi trabajo y yo no respirar toda esa sustancia química porque hay una reacción. Entre el uno, entre un químico y el otro siempre va a haber humos y vapores. Pues yo lo voy a inhalar. Vía principal, la respiratoria. La digestiva es, pues, obviamente me intoxico si yo tomo, como o bebo, ¿cierto? Por la digestiva. La dérmica, por el tema de la piel, yo me puedo contaminar o intoxicarme vía dérmica por la piel. Y la parenteral ya es cuando yo tengo una herida, ¿cierto? Y me cae una sustancia en la herida, ¿cierto? Ya ingresa directamente al cuerpo. Esas 4 vías, puede que tengamos que tener cuidado con ellas, según en el momento que nosotros manipulemos nuestras sustancias químicas al hacer limpieza y desinfección. ¿Listo? Quiere decir que si yo tengo una cortadura en una mano, ¿yo qué debo hacer? Limpiar y Cubrirla antes de ponerse los guantes. Muy bien, la debo cubrir la herida, muy bien, perfecto, y luego me coloco, pues, el elemento de protección personal, ¿cierto? Que en este caso sería el guante, ¿vale? Entonces, por eso hay que tenerle cuidado también a esa vía. Ahora, si ustedes están en la casa, se ponen los guantes y todo el tema de precaución para hacer el aseo en la casa, o en la droguería sí me protejo, o en la casa no me protejo, ¿cierto? Entonces, hay personas que muy juiciosas a nivel laboral, te ponen sus elementos de protección personal completicos, pero resulta que en la casa no. Entonces, vamos a manipular, a veces manipulamos los mismos químicos en la droguería para hacer limpieza y desinfección, como en la casa, pero pues estamos descuidando un entorno, ¿listo? ¿Por qué les hago tanto énfasis en ello? Porque cuando hay una enfermedad de origen laboral, la ARL en este caso, identifica o verifica esas acciones que ustedes hacen matutinamente, vía, sea a nivel familiar o social, ¿cierto? Entonces, a veces niegan una enfermedad laboral por alguna circunstancia que ustedes hacen en el hogar. Por eso es que debemos cuidarnos integralmente, en todo momento, en todo aspecto. ¿Listo? Bueno, hay que tener en cuenta que hay unos efectos en el organismo. ¿Qué efectos o qué señales me da a mí el organismo, el cuerpo humano, para decir, venga, me estoy intoxicando? ¿Cuál es una de las primeras señales que me da el cuerpo? Se Mareo, brota, dolor de se cabeza. produce alergia en el cuerpo, o sea, se brota. Muy bien, tenemos por acá un dolor de cabeza, también el tema de alergias, muy bien. Venga, se me enrojeció la mano o donde me cayó la Lloroso. sustancia química, perfecto. palidez, sudoración fría, Ya que estamos hablando, efectivamente me empiezo a descompensar, ¿cierto? Cuando empiezo como a marearme, empiezan a tener esos síntomas de náuseas, vómito, empiezo a sudar frío, ¿cierto? Me pongo blanco, ¿cierto? Cuando empieza o vemos o estamos o tenemos esa sensación de desorientación, también, ¿cierto? Nos está diciendo, venga, o inhalé bastante el químico o definitivamente hay una sustancia en el ambiente que me está afectando. Cuando ya pasan estos tres, digamos que efectos, ya podemos hablar de un desmayo, ¿cierto? El desmayo ya es cuando definitivamente no hay oxígeno, ¿cierto? No me está ingresando el oxígeno y me desmayo. Miren problemas visuales. En el momento en que yo vea borroso, que no es digamos que no es normal en mí que vea borroso, pues también tengo que empezar a ver mi entorno, qué es lo que está pasando, que me está afectando. Y obviamente, pues la falta de aire. ¿Sí ven? Entonces, todos acá me empezaron a hablar de dolor de cabeza. El primer síntoma es dolor de cabeza.
Ahí es cuando el cuerpo empieza a avisar, ¿cierto? Entonces uno de los más importantes y los primeros es este. ¿Listo? Cuando ya hay una náusea o un vómito, quiere decir que ya definitivamente pasó el dolor de cabeza a decir, venga, ya definitivamente hay algo, una sustancia que me está afectando, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta qué estamos ejecutando en el momento o si en el ambiente está ocurriendo algo, sea interno o sea externo. ¿Listo? Quiere decir que la intoxicación tiene esto. Tengamos esto en cuenta. 1, el agente tóxico, la sustancia tóxica. ¿Listo? 2, la dosis que yo reciba de esa agente o de esa sustancia tóxica. ¿Listo? El agente químico. ¿Cuánta dosis recibí de ello? ¿Por dónde ingresó? Entonces, ¿cuáles son las 4 vías de acceso? Respiratoria, Parenteral, dérmica, respiratoria, dérmica que es la piel, Ok, parenteral, ok. Listo. parenteral. Entonces, digestiva, respiratoria, dérmica y parenteral. Listo. Vía de ingreso. Después de ello, ¿qué pasa? Ya me va a decir a mí, muy bien, Carolina, ¿qué me va a decir a mí? ¿Es agudo o tóxico? Perdón, agudo o crónico, ¿cierto? Entonces, ya tenemos que verificar eso según, obviamente, pues, lo que acabamos de ver. Pero también tenemos que tener en cuenta esto. Límite de tolerancia. Entonces, el tiempo de exposición, ¿cierto? ¿A qué? A la sustancia y según la dosis que recibí, y la concentración de la sustancia química, ¿cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, por el otro lado, me está diciendo, venga, la toxicidad de este agente, ¿cierto? La frecuencia respiratoria de cada uno de ustedes. Yo no respiro de la misma manera o en la misma frecuencia que ustedes, ¿cierto? Entonces, entre más si yo tengo una frecuencia respiratoria, digamos que más elevada, pues la vía de ingreso, digamos, en el caso respiratorio, pues va a ingresar más rápido, ¿cierto? Y miren lo que dice acá, sensibilidad individual. ¿Cómo así? Pues, digamos que en este caso, Nelson no tiene la misma sensibilidad que Elizabeth, por ejemplo, o Blanca Lilia, ¿cierto? No tienen la misma sensibilidad. Entonces, ¿por qué? Hay veces que yo resisto más un químico que otro, ¿cierto? Entonces, por eso hay unas tablas. Me dice, venga, este agente tiene este nivel de toxicidad, ¿cierto? Y la vía de ingreso normal de este tóxico o de este agente es vía respiratoria, ¿cierto? Entonces, tenemos que verificar la frecuencia respiratoria, debemos verificar si soy más susceptible o no a esa sustancia química. Entonces, hay de que tener en repente cuenta, tiene alguna enfermedad que lo vuelve más vulnerable, por ejemplo, las personas que por sufren ejemplo, TOC o las personas que son asmáticas. exactamente. Ahí tenemos que tener en cuenta ese nivel, digamos, de cada persona, ¿cierto? De esa sensibilidad individual. Entonces, tengamos en cuenta que en el momento que realicemos o que estemos ejecutando alguna tarea con algún tipo de químico, yo debo primero es verificar qué información tiene ese químico antes de ejecutar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir este pictograma? Riesgo. ¿Pero de qué? ¿Qué me está diciendo ese? Muy bien, Carolina, explosión. Son explosivos, ¿cierto? Fuego. Fuego, Incendio. Sí, pero eso tiene un nombrecito que es Flameable. inflamable. Exacto. Y Inflamable. Muerte. Sí, Tóxico. Peligroso, bien, tóxico. tóxico. Veneno. Perfecto. Entonces, ya sabemos que todo químico debe tener una etiqueta, ¿cierto? Con la información de ese químico. ¿Listo? Debemos tener la información de ese químico, o deben tener, mejor, la información de ese químico. Todos los químicos que ustedes utilicen o manejen deben tener en la etiqueta la información. ¿Listo? Si no la tienen, ya hay que verificar de dónde viene ese químico y si es seguro utilizarlo o no.
¿listo? Pero por regla global, es decir, a nivel mundial, deben tener la información en la etiqueta, ¿listo? Por eso debemos hablar de esto, del sistema globalmente armonizado. ¿Qué quiere decir esto? Todas las sustancias químicas que ustedes manejan, independientemente si ustedes lo consideran que no hace daño o si hace daño, deben tener la ficha de seguridad. ¿Cómo así? Si yo tengo un fabuloso, por ejemplo, ese fabuloso debe tener la ficha de seguridad. ¿Quién la tiene? De lo que El estamos fabricante. la ficha de seguridad. Del fabuloso, o del jabón de loza, o del, no sé. El productor, el fabricante. Ellos lo tienen que tener, muy bien, sí señor. El fabricante debe tener la ficha de seguridad, pero ustedes en sus droguerías deben tener las fichas o las hojas de seguridad de esos químicos que normalmente utilizan. ¿Listo? ¿Por qué? Como les venía comentando, según la dosis, toxicidad y sensibilidad de cada persona, pues yo tengo que verificar qué debo hacer en caso de emergencia. Y esas hojas de seguridad o esas fichas de seguridad, como las conozcan, nos dan toda la información. La hoja de seguridad describe los peligros de la sustancia, ¿sí ven? Nos suministra información sobre su identificación, cómo debemos usar esa sustancia química, cómo la debo manipular, cómo debo transportarla, si es el caso. Miren lo que dice acá, el almacenamiento, yo en dónde y cómo lo almaceno. Disposición final de esa sustancia química. A veces se nos vence cualquier tipo de sustancia y lo primero que hacemos es para la caneca de la basura, pero resulta que ese químico le hace daño al medio ambiente, ¿cierto? Elementos de protección personal, primeros auxilios. ¿Qué debo hacer en caso de ingestión, en caso de que me cayó en un ojo, por ejemplo? ¿Cierto? Que me cayó en un oído, que me cayó en la piel y se me enrojeció, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Porque no, echémosle agua, pero hay químicos que hacen reacción con el agua. Entonces tengan en cuenta ello. Y manejo de emergencias por derrames, explosión e incendios. Entonces, por eso yo debería tener mis hojas y mis fichas de seguridad en mi droguería de las sustancias que normalmente manejo. Por ejemplo, desengrasantes. Hay personas que tienen desengrasantes, ¿no? Vamos a echarle al piso desengrasante. Bueno, pues hay que tenerla. No sabemos con qué o cómo han fabricado esa sustancia química. ¿Listo? Ahora, aparte de ello, digamos que eso me va a dar a mí una información. ¿Qué información nos va a dar? La matriz de compatibilidad. Por ejemplo, si yo tengo cloro, ¿cierto? Y vinagre, ¿esos son compatibles o no? No, señor. No son compatibles. Que en este caso ustedes encontrarían ahí en su matriz de compatibilidad, encontrarían esto, miren, que estaría en rojo. Si encuentran un verdecito, ¿qué quiere decir? Que son compatibles, agua y jabón, por ejemplo. Así de sencillo. Y si es amarillo, ya sabemos que el rojo es incompatible, el verde es compatible y el amarillo que será Con dosis específicas. tiene exactamente, tiene unas precauciones. Pero eso es en el momento del uso o en qué momento yo debería tener en cuenta esta matriz. Uno para el uso. Antes de prepararlos, lo de limpieza, verificar que los implementos estén, que los vayamos a mezclar adecuadamente, agua con hipoclorito, no con vinagre, o sea, leer las etiquetas, qué se puede mezclar y qué no. Exacto, pero entonces, listo, para la mezcla yo debo tener en cuenta esta matriz o digamos que la etiqueta como tal de los químicos me dice, venga, no lo mezcle con, ¿cierto? Puede tener, pero también me dice esto, me dice, venga, o la ficha de seguridad me dice, venga, usted no lo puede
almacenar al lado de uno que sea inflamable, por ejemplo, o uno que sea tóxico, uno que sea explosivo. ¿Sí ven? Entonces, esas sustancias químicas a veces dicen, no, venga, yo lo dejo aquí debajo de esta mesita y meto todo ahí, pero no estamos garantizando, ¿cierto?, que estén bien guardados, porque hay sustancias que me dicen, venga, no lo guarde a más de 16 grados centígrados, o no lo guarde en una parte que tenga humedad. ¿Sí ven? Entonces tengan en cuenta que las sustancias químicas primero deben tener su ficha de seguridad, y en la ficha de seguridad me va a decir qué precauciones debo yo tener con las demás sustancias. Entonces, venga, si usted tiene este pictograma, no puede ir con uno que sea inflamable. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, de aquí en adelante, esas fichas de seguridad no las encuentran en internet. Esas fichas de seguridad pueden descargarlas de internet, léanlas, esos digamos que no son largas, y de una vez nos instruimos en ese tipo digamos que información. ¿Listo? De hecho, Ahora, ingeniero, cuando se ingresa a una droguería, se hace una capacitación sobre los riesgos químicos presentes y las medidas preventivas necesarias. Entre ellas, pues, hay el almacenamiento, ¿no? Que almacenamos los productos químicos en áreas designadas, separando los productos incompatibles y según las recomendaciones del fabricante. exacto. Entonces tengan en cuenta que la información está. Solamente debemos verificarla, leerla y capacitarnos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer normalmente. Ahora, si yo por economía, yo compro un garrafón, ¿cierto? Un galón de cierta sustancia química, y yo lo que hago es reenvasarlo, esos recipientes donde yo reenvaso deben ir etiquetados, ¿cierto? Hay que tener etiqueta al frasco o al envase donde yo reenvasé ese producto. ¿Con qué? Pues con la misma información del recipiente original, ¿cierto? Entonces acá les estoy dejando un ejemplo donde ustedes pueden tener la información y colocarles todo eso al recipiente donde ustedes están reenvasando. ¿Listo? Hay que colocarle el nombre, hay que colocarle obviamente pues esos riesgos y los elementos de protección que yo debo utilizar para manipular esa sustancia. A veces dicen, oiga, pero es que solamente utilizo aquí el cloro y nomás utilizo aquí el Zampic, no sé, o el que huele a rico, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta igual eso. ¿Por qué? Un caso que ocurrió por allá en el mes de febrero, una persona que estaba realizando un mantenimiento en una piscina, reenvasó un ácido, una sustancia, mejor dicho, química, que con una toxicidad encima para limpiar una piscina. Pues él lo reenvasó en una botellita. Pues, ¿qué pasó? Pues pasó un niño, vio la botellita, destapó la botellita y pues se la tomó. ¿Qué botellita era esa? Era una botellita de plástico color negrita o cafecita. ¿Qué sustancia normalmente vemos en esa botellita? Gaseosas, jugos. Pero que esa cafecita con tapita roja. Coca-Cola. Una ponimalta. Entonces, para un niño, para una persona que vea una ponimalta, pues ¿qué hizo el niño? Pues a mí me gusta la ponimalta, yo destapo esto y me lo tomo. ¿Qué pasó? Pues la persona, pues el niño se quema todo el tema digestivo cuando ingresa la sustancia. En el momento que la reacción de él fue vomitar, pues al vomitar pues volvió y quemó pues su sistema digestivo, ¿cierto? Entonces el niño en UCI, el niño pues grave en el hospital. Entonces por eso se hace este tipo de recomendaciones. A veces no es que acá no entran, pero pues no falta la persona que impulsiva, que tome alguna de estas sustancias y las tome. Entonces por eso es importante el etiquetado de esos recipientes que reenvasamos. Por ahí he visto en algunas partes, en algunas empresas, pues que lo que hacen es reenvasar el cloro y todo ello, pues en recipientes, por ejemplo, electrolito, ¿cierto? Entonces uno dice, pues, pucha, no estamos siendo precavidos
¿cierto? Con el tema de las sustancias químicas y han habido bastantes accidentes con ello. ¿Listo? Entonces, importante el tema de etiquetado, ¿vale? Obviamente en las inspecciones ustedes que deben garantizar, uno, pues que esté rotulado, que haya un inventario de sustancias químicas, hay que tener un inventario que tengo yo para hacer mis labores diarias en cuanto a lo que es sustancias químicas, que yo tenga las hojas de seguridad, ¿cierto? Que tenga una matriz de compatibilidad, ¿cierto? Las sustancias que yo tengo, un extintor en el área, ya obviamente ustedes lo deben tener. Ventilación adecuada, siempre debemos tener ese tipo de ventilaciones, ¿cierto? Que entre aire, ¿cierto? Que circule como tal, que el área esté señalizada, un letrerito de que diga sustancias químicas o almacenamiento de sustancias químicas, lo debemos tener. Si es necesario y según las cantidades que ustedes manejen, debemos tener un kit antiderrame, ¿cierto? Y por último, tener pisos y superficies de fácil limpieza. ¿Listo? Eso es lo que normalmente nosotros debemos identificar o inspeccionar de nuestra área de trabajo. Si no tengo este tipo de condiciones, pues la idea es que ustedes tengan o de aquí en adelante puedan llegar a tener ese espacio específico para las sustancias químicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues al final de cuentas debemos tener los elementos de protección personal y un tema de autocuidado, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿qué nos debemos cubrir al manipular una sustancia química? ¿Qué es lo primero? La boca, con el tapabocas, tapaboca, las gafas, guantes. los guantes, las batas, los buenos zapatos. Eso. Entonces tenemos acá, claro, guantes, gafas, protección respiratoria o el tapabocas, el elemento como tal, en el caso de ustedes, pues el antifluido, la manera que si me llega a caer el químico, pues a la ropa, pues obviamente que sea protectora, ¿cierto? Entonces, todo eso lo tenemos que ejecutar. Entonces, yo creo, y ahí sí evaluémonos, si todas estas precauciones las estamos tomando también en la casa. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con la lectura de esto? Cualquiera. ¿Quién dijo yo? Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Miren quién lo dijo, Hipócrates. Eso le estamos hablando que tiene años de los años, ¿cierto? Entonces, a veces estamos descuidando, ¿cierto? Nuestro cuerpo y apareció la enfermedad y dice, no, es que fue de un momento a otro. No, acá nos dice que son pecados diarios contra la naturaleza. ¿Listo? Entonces, y tiene de una otra manera lógica. Eso no viene de sí porque sí. ¿Listo? Y por último, ¿quién me ayuda con esta? Salud, eso que cuando se tiene no se valora y que se valora solo cuando no se tiene. Ahí está, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuidémonos, cuidemos obviamente un tema de autocuidado y cuidemos a nuestro personal o a nuestros compañeros de trabajo. ¿Listo? Todo esto, pues obviamente, riesgo químico según pues las actividades diarias que ejecutamos. Tengamos la información de esas sustancias químicas, tengámosla, por favor, eso sí es importante. Tengan esa información que nos va a ayudar en algún momento. Y obviamente, pues esperemos a que no ocurra ningún tipo de accidente con las sustancias químicas, ¿no? Entonces, hasta acá es la información. Muchas gracias por prestar, obviamente, pues la atención a este tipo de capacitación. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, no se me vaya.